Bueno, pues volvemos en directo desde el Congreso de Enfermedades Raras del Colegio de Sevilla. Estamos con Rosarito Cáceres. No os la vamos a presentar porque la tenéis ya muy vista en el canal. Rosarito Cáceres, miembro del CIM del Colegio de Sevilla, experta en vacunas de la Agencia Española de Vacunología. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, aquí en el Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras. A nuestro presidente. Bueno, pues vamos a hablar de algo completamente distinto. Vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos encontrándonos pues invitados. Vamos a hablar de las novedades en la vacuna del VPH. ¿Qué es lo que tenemos nuevo, Rosarito, en este campo? Bueno, pues la vacuna del VPH, para quien no lo sepa, es el virus del papiloma humano. Y bueno, realmente nuevo, lo más nuevo que hay con respecto a las coberturas en Andalucía es que ha entrado recientemente la vacuna de 9 serotipos. Antes teníamos Gardasil 4 y ahora se administra Gardasil 9, con lo cual se amplía la cobertura y la protección. Y poco más. Hace poco hubo una noticia de que se había solicitado en el Senado que se ampliara la cobertura, no solamente que se vacunara a niñas, sino también a niños. Y bueno, ahí está el tema. Actualmente nosotros en Andalucía tenemos la vacuna financiada para niñas a partir de 12 años de edad hasta los 18 y para determinados grupos de pacientes de riesgo. Entonces, yo te iba a hacer una pregunta, Rosarito, que es exactamente, porque se habla muchas veces del virus del papiloma humano, sobre todo en ciertas edades, cuando ya los niños empiezan a tener, y sobre todo las niñas, empiezan a tener cierta edad, pero yo creo que queda bien explicar un poco en qué consiste el virus del papiloma, cuáles son sus síntomas y sobre todo cuáles son las vías de transmisión de este virus. Bueno, pues el virus del papiloma humano es un virus que tiene un montón de distintos serotipos, de los cuales pues unos 33, 35 son los que producen las principales patologías, y entre ellas vamos a diferenciar dos, unas que son las verrugas genitales y otro son los procesos cancerosos, ¿no? Producen lesiones precancerosas en distintas localizaciones, principalmente en el cáncer de cuello de útero, pero también se puede producir cáncer de pene, cáncer de ano, de escroto, de cabeza y de cuello, aunque con mucha diferencia, donde hay más incidencia en el cáncer de cuello de útero. Se transmite por contacto sexual y por eso es importantísimo que todos los niños estén vacunados antes del debut de las relaciones sexuales para sacarle el máximo partido a la vacuna. Muchas veces se vacuna, pero ya hemos debutado con las relaciones sexuales, entonces pierde eficacia la vacuna porque ya ha habido contacto y por tanto puede haber habido contagio. En cada relación sexual hay un riesgo de contagio. Si nos contagiamos, pues puede ser que ese contagio produzca o no produzca enfermedad, produzca una enfermedad que se desarrolle bien y que remita, que sea autolimitante, pero en determinadas situaciones, sobre todo con el serotipo 16 y con el serotipo 18, puede desembocar en un cáncer. Entonces, en los países desarrollados como España, donde hay cribados constantemente, que es lo que llamamos la citología, el Papa Nicolau, pues detectamos esas células precancerosas y podemos acudir a tiempo y evitar esa malignidad, ese desarrollo de ese cáncer. Pero claro, aunque hay menos incidencia en los varones, como ellos no tienen esa citología y esas pruebas, aunque hay menos incidencia, sí que es verdad que muchas veces el desenlace es peor, porque cuando nos venimos a dar cuenta de que hay esa lesión ya es tarde. Entonces, por eso se ha solicitado y ya se lleva solicitando un tiempo, y así lo hace el Comité Asesor de Vacunas, que se ponga la vacuna no solamente en niñas, sino también en varones. Como ya de hecho se hace en otros países, como Canadá y Estados Unidos. Y yo creo que aquí hay varias cosas que tú has mencionado que creo que son interesantes, sobre todo una de cara a la pandemia, que yo lo he notado muchísimo en el trabajo, lo del Papa Nicolau. Hay muchísima gente que ha dejado de ir al ginecólogo o que lo ha ido retrasando y no ha vuelto a acudir al ginecólogo desde que empezó toda esta historia, bien por miedo, bien por tiempo, bien por lo que sea, que también al final es una manera de prevención o detección temprana que es importante.
Y el tema de las relaciones sexuales, sí es verdad que yo lo había visto, o sea, que se había comentado mucho, pero realmente entonces, ¿es que pierde eficacia la vacunación o es que no se le saca partido porque te expones al virus y a lo mejor lo has cogido? Las dos vacunas que existen en España comercializadas para prevenir el cáncer de cuello de útero, las dos, Gardasil y Cervarix, que son las especialidades, son súper eficaces, por una eficacia por encima del 95%. Pero claro, el tema no es que la vacuna pierda eficacia en cuanto al tema de desencadenar respuesta antigénica y cree esa memoria inmunológica a largo plazo, sino que si ya estamos contagiados, claro, la vacuna no es tan eficaz. Entonces, es importantísimo la vacunación temprana. Se empezó poniendo la vacuna a los 14 años, pero ¿qué pasa? Que cada vez se debuta antes con las relaciones sexuales y por eso se ha retrasado a los 12 años. La vacuna se puede poner desde los 9 años, pero se administra a los 12 para intentar coger a esa cohorte de niños antes de que debuten con las relaciones sexuales para sacarle el máximo partido a la vacuna, para que esa vacuna sea por encima del 95% eficaz y prácticamente nos podamos olvidar de ese tipo de cánceres. Cuando se habla de ¿cuándo una vacuna frente al cáncer? Pues ya existe y es esta, es la vacuna frente al cáncer de cuello de útero. Sí, porque además que mucha gente que no conoce lo conocen los padres a lo mejor porque son al final un grupo poblacional que suele estar muy informado, pero la verdad que la información a veces es complicada acceder. O sea, acceder a este tipo de información si no estás en esa situación, porque incluso, por ejemplo, a lo mejor los abuelos o padres a lo mejor más mayores, pues no, por lo menos yo en mi experiencia no me he encontrado eso. Sí es verdad que los que son más jóvenes sí suelen estar informados, además de todo tipo de vacunas, por lo menos en mi barrio. No sé si eso cambiará dependiendo del barrio. Otra cosa que pasa, por ejemplo, es que los adolescentes son un grupo poblacional muy difícil de captar, porque ellos van a su bola, porque tienen otras inquietudes, porque ya no son niños y por tanto no van al pediatra, pero tampoco son adultos y no van al médico de atención primaria, suelen estar sanos, entonces no tienen inquietudes ni consultas médicas. Entonces, así como en niños tenemos unas coberturas en España envidiables en el resto del mundo, que tenemos unas coberturas cerca del 100% en las coberturas de vacunación pediátrica, cuando empezamos a subir en la edad, en la adolescencia ya la cosa no está igual que cuando éramos niños pequeños. Ya ni nuestros padres tienen tanta preocupación por cumplir el calendario vacunal, ni nosotros como adolescentes nos interesa lo más mínimo esto porque estamos en otras historias. Entonces aquí es importantísimo el papel, por ejemplo, de la farmacia comunitaria, cuando venga por la talquistina tatú, cuando vengan por la píldora del día después, cuando vengan por cualquier cosa, el Roacutal, la isotretinoína, por algo del acné. Pues importantísimo identificar, oye, te has puesto la vacuna del papiloma, porque lo ideal es que no empiece ningún niño bachillerato sin estar vacunado del papiloma. Porque además los niños suelen ser más asintomáticos, ¿no? ¿O esto me lo estoy inventando yo? Los niños suelen ser portadores y son muchas veces transmisores, porque claro, aquí está todo centrado en el cáncer de cuello de útero, pero también, como hemos visto, lo padecen. Cáncer de pene lo tienen los niños, como es lógico, y de no lo podemos tener hombres y mujeres, con muchísima menos incidencia, por supuesto. De hecho, una de las indicaciones de financiación de la vacuna en grupos de riesgo son hombres que tienen sexo con hombres de menos de 26 años. Lo cual también está un poco antiguo ya, porque ¿qué es hombre que tiene sexo con hombres? Antes a lo mejor, pero y los que tenemos hijos de esa edad lo estamos viendo, que ya un poco se diluye el tema de las opciones sexuales. Hay tantas opciones sexuales que hombres que tienen sexo con hombres, puede ser que sí, o puede ser que a veces, o puede ser que no, puede ser que ahora no, pero mañana sí. Entonces, el tema de cribar una vacuna por la opción sexual o por el sexo que tengamos, pues ya como que queda un poco antiguo. Y por eso esos movimientos de que la vacuna se administre en individuos a los 12 años de edad y no en niñas a los 12 años de edad. Vale. Y todo esto nos lleva a, que yo creo que esto viene bien encarrilado para la siguiente cuestión. Actualmente, ¿quién se tiene que vacunar? ¿O quién se puede vacunar de una manera financiada? Porque si te lo prescribe un médico, porque al final es un medicamento que requiere ¿Receta? Prescripción médica. Por supuesto. Pero ¿quién se puede vacunar de manera financiada por la Seguridad Social y quién se debería vacunar por el hecho de vacunarse? ¿Quién recomiendas tú que...? Vale, pues la vacuna está financiada y, por supuesto, súper recomendada por nosotros desde la farmacia, como siempre reforzando los mensajes de salud pública. Actualmente en Andalucía, en niñas de 12 a 18 años,
mujeres que tienen, individuos de menos de 26 años que tienen VIH, en hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que ejercen la prostitución, en mujeres trasplantadas, bien de órgano sólido, bien de tipo sanguíneo, hematopoyéticos y demás. Y luego unos pacientes que tienen un síndrome muy, muy, muy raro que se llama síndrome de WHIM, que no tengo ni idea de lo que es, la verdad. A lo mejor alguien por aquí conoce. Sí, pues mira, aquí en el Congreso, porque es una cosa que... extrañísima, rarísima. O sea que en general, mujeres trasplantadas, pacientes con VIH, hombres que tienen sexo con hombres, siempre de menos de 26 años. Ya a partir de 26 años se considera que ya una persona ha tenido tanto contacto con relaciones sexuales que ya pues la vacuna... Es pana. Sin embargo, también está indicada en mujeres conizadas. Mujeres conizadas son mujeres que le han quitado un trozo del cuello de útero, y eso se me ha olvidado en las indicaciones, aquí está, porque ya han tenido una lesión precancerosa, porque el haber tenido ya una lesión precancerosa predispone para tener lesiones precancerosas de otro serotipo, y por tanto la vacuna en mujeres conizadas no solamente está indicada, sino también financiada. Financiada, ¿no? Sí. Así que, bueno, el límite de 26 años está en determinadas cortes, en determinados grupos, pero en mujeres que han tenido una lesión precancerosa sin margen, sin edad de tope de vacunación. Y se ponen 3 dosis de la vacuna. Se pone la primera dosis cuando sea, la siguiente a los 2 meses y la siguiente a los 6 meses. 3 dosis. Y en todos estos casos está financiada. Menos las niñas antes de los 15 años en Andalucía, que solamente hacen falta poner 2 dosis, a los 0 y a los 6 meses. Pero ya a partir de los 15, todos los pacientes a partir de los 15 se vacunan con 3 dosis. Y realmente, porque con todo el tema este de lo del Senado, que el Senado para mí es como la lavadora, no sé cómo funciona, no sé cómo va, porque me imagino que la hayan aprobado una cosa y después a que esto se materialice de manera analizada en todas las comunidades autónomas, me imagino que esto va a faltar todavía de la marinera. Pero realmente, o sea, ¿a quién recomendarías tú que se dé vacuna? Olvidándonos de la financiación. O sea, si yo soy ahora mismo un padre con hijo o hija, pero veo que mi hija está financiada, pero mi hijo no, este niño es recomendable vacunarlo, aunque yo tenga que ir al médico, que me mande una prescripción y después yo acudir a la farmacia aunque la tenga que abonar de mi bolsillo, por así decirlo. Claro, el tema es que la diferencia entre vacunas financiadas y vacunas no financiadas no es, y aquí eliminamos un mito que hay muchas veces, que la vacuna no es segura o que la vacuna es muy nueva o que no es necesario. Bueno, Salud Pública tiene un dinero a vacuna, destinado a vacunas, y con ese dinero, como todos los gestores de salud pública, procuran hacer la optimización máxima posible, evitar la máxima morbimortalidad con ese dinero. Entonces, una cosa es cómo voy a destinar la partida a vacunas, cómo lo optimizo, y otra cosa es qué herramientas tengo a mi disposición para prevención, de las cuales puedo beneficiarme. Entonces, la vacuna en varones está indicada en ficha técnica, porque está indicada en individuos, y si así aparece la ficha técnica, a partir de los 9 años de edad. Previene determinados cánceres con poca incidencia, pero que estamos viendo que graves porque no hay pruebas de detección previa, temprana. Lo mismo que pasa con la meningitis. Las meningitis tienen una incidencia bajísima, pero es terrorífica. Entonces los pacientes o las familias deciden hacer esa inversión en prevención, como ha pasado hasta hace poco con Bexero. Ahora Bexero en Andalucía está financiada, pero hasta hace poco no lo estaba, y los padres optaban por hacer esa inversión. Entonces, por supuesto, tiene que estar consensuado con el médico, porque es el que tiene que hacer la receta. Pensamos que en un futuro entrará en calendario, todo apunta a que esto vaya a ser así, y por tanto, claro que sí, que se puede hacer la recomendación de la prevención, pero recalcando, como hemos dicho durante todo este rato, antes del debut de las relaciones sexuales. O sea, si esa familia va a hacer esa inversión en prevención para sacarle el máximo partido, no vacunes a tu hijo con 20 años, claro. Vacúnalo con 12. Cuando lleves a tu hija, lleva a tu hijo, y así los vacunas y los tienes vacunados a los dos. ¿Esperamos a que entre en calendario?
Es que si esperamos a lo mejor mucho, ya entra en la vida sexual y ya no es igual. Entonces, es una opción de la familia. Por supuesto, la vacuna es súper segura. La vacuna, si no, de lo contrario, no estaría autorizada y, por supuesto, no estaría financiada. Pero vamos, sobre todo autorizada, aunque no esté financiada. Las vacunas de rotavirus no están financiadas y son, por supuesto, seguras. Si no, estarían retiradas, como hemos visto que ha pasado durante la pandemia con las vacunas contra el COVID, cuando hemos visto que no eran lo suficientemente seguras. Y es segura, es súper eficaz. Y bueno, lo único que es cuestión de inversión económica, que en este caso, pues en varones habría que hacerla. Hombre, que hemos dicho siempre que al final, ojalá todos los medicamentos tuvieran todos los controles que tienen las vacunas. Ojalá. O sea, y ojalá todos los medicamentos fueran capaces de evitar una enfermedad, porque el resto de medicamentos lo que sirven es para que no se prolongue o controlar unos parámetros, salvo los antibióticos y poco más, y cada vez menos, como estamos viendo con la resistencia. No hay muchos medicamentos que sean capaces de prevenir un cáncer, que tú puedas decir, tacho esto de mi lista, ¿no? Y las vacunas es así. Tú pones a tus hijos la vacuna del meningococo tetravalente y la del meningococo B y prácticamente te olvidas de la meningitis meningocócica. Ya no te preocupa si el niño tiene mucha fiebre, un dolor de cabeza y tal, que como me pasaba a mí, ¿no? Que de otra vez, claro, si va a ser una meningitis, pues ya poco probable, al menos meningocócica, ¿no? Entonces, la capacidad de prevenir y está más que demostrada, la coste-efectividad de las vacunas, por supuesto. También, hombre, yo creo que también es importante, sobre todo en jóvenes, ya no solamente hablar de la vacunación, sino que también con el tema de relaciones sexuales, lo importante que es la protección, porque no es lo único que hay por ahí dando vueltas. Hay muchas enfermedades que no tienen ningún tipo de vacunación, por desgracia, que te puedan proteger. Efectivamente, aumentando como la espuma, la gonorrea, la sífilis, el VIH-Sida ahí, no podemos olvidarnos. No. Y por supuesto que el sexo siempre con protección. Además, las verrugas genitales, que hemos hablado mucho del cáncer, pero que las verrugas genitales, y lo vemos en la farmacia cuando dispensamos el Wartec y cuando dispensamos los medicamentos, son bastante estigmatizantes. Sí. Y luego perjudican mucho en la calidad de las relaciones sexuales. Porque ya no es que tengo un papiloma, no es que tengo verrugas genitales, tanto en varones como en mujeres, porque es verdad que el cáncer de cuello de útero y tal, o sea, el cáncer de ano, el cáncer de pene en varones es muy poco frecuente, pero verrugas genitales nos cuentan las dermatólogas que llegan los hombres que tienen normalmente sexo con hombres llenos de verrugas genitales, y eso merma mucho nuestra calidad de las relaciones sexuales. Entonces, no solamente por el cáncer, sino por las verrugas genitales, una herramienta de prevención fantástica que, por supuesto, hay que utilizar. Así que adolescentes, resumen total. Adolescentes, revisar si tienen puesta la vacuna del meningococo tetravalente, que este es el último año que se hace catch-up para el meningococo tetravalente, que se llama Nimenrix y previene frente al serogrupo ACWY. Y niñas, revisar si tienen puesta la vacuna del papiloma, las 2 dosis. Y varones, evaluar si es interesante o no hacer esa inversión en prevención. Sobre todo esto, con esta libertad sexual de la que gozamos ahora, que trae también sus consecuencias, como estamos viendo con todas las ITS, que cada vez hay más. Está muy bien, Rosarito. A mí me ha gustado mucho. Además, es que a mí me llama mucho la atención, sobre todo el tema de que es la primera vacuna que previene el cáncer. La primera no sé. La de la hepatitis también previene el cáncer. Sí, también es verdad. Pero el día que saquen una vacuna que prevenga el cáncer, como se espera idealmente, que lo esperamos todo el mundo, es que no va a ser la primera, va a ser la segunda o la tercera. Es que es flipante. Hombre, una vacuna que previene el cáncer, que protege a las mujeres, que favorece las relaciones sexuales de calidad y la protección, que además fomenta la solidaridad entre sexos, porque vacunando a los varones también indirectamente protegemos a las mujeres. Entonces, es una vacuna chula. A mí me parece muy chula en cuanto a la ética de la propia vacuna. Pues yo creo que ha sido muy interesante. ¿Tú no vas a decir nada, Antonio? ¿No tienes nada que comentar?
Yo darle las gracias a Rosarito porque cuando ella viene es que yo no sé qué preguntar porque se explica tan bien que es hacer tonto, o sea, preguntarle cómo hacer tonto, pues es que ella lo explica estupendamente. Y nada, agradecerle que haya estado aquí un ratito con nosotros, que lo pasemos bien estos 3 días aquí en el Congreso. Y nada, y a quien nos esté viendo, pues recordarle que le dé a suscribir, al like, a la campanita, a todo lo que pueda, porque así nos echa una manilla y que podamos seguir haciendo este contenido. ¿El qué? Buscamos patrocinadores. Y buscamos patrocinadores. A que siempre estamos receptivos a que nos den dinero, no hay problema. Así que nada, pues seguimos aquí, nos vemos en un ratito.